Tercera de Juan 1:1. Voy a leer, usted me sigue ahí, por favor. Dice así: el anciano, que es Juan, a Gayo era un cristiano, es con Y, no doble L. Dice: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues sí, cada 31 de diciembre el mundo se vuelca en celebraciones de fin de año, esperando pues un año nuevo, recibiendo un año nuevo. Todo mundo se desea mutuamente felicidad, prosperidad para el año que se avecina. Y bueno, pues es que es algo tan natural en el ser humano. ¿Quién no quiere ser feliz y próspero? Todo mundo quiere ser feliz y próspero, ¿no es cierto? ¿Ustedes quieren ser felices? Prósperos, es algo natural que traemos todos los seres humanos. Es muy difícil encontrar gente que no sea feliz, que no quiera ser feliz y próspero. ¿Me das un poco de monitor, por favor? Es muy difícil encontrar ese tipo de gente. Todo el mundo quiere ser feliz. Desear felicidad, desear prosperidad no es malo en sí mismo. Por supuesto que no. Lo malo está, un poco más, lo malo está en la manera de buscar la felicidad. Lo malo está en la manera de buscar la prosperidad. Por ejemplo, las personas que no conocen a Dios, subrayo que no conocen a Dios, ellos buscan encontrar la felicidad, buscan la prosperidad, pero a través de medios que no tienen que ver nada con Dios. Y esto lo hacen a través de la superstición. ¿Qué es la superstición? El diccionario dice que la superstición es la creencia, escuche con atención, es la creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinadas cosas o sucesos, o en pensar que determinadas cosas que se hagan le proporcionan buena o mala suerte. Esa es la definición de superstición. Por ejemplo, el kilo de uva se fue a las nubes. Yo hace la semana pasada, hace 5 días, lo compré a 40 pesos el kilo, una uva así de este tamaño, ahí en el mercado de abastos. Claro, si usted va a Soriana se la dan a 120, y ahorita está a 200, no sé. Se dispara, ¿por qué? Porque la gente tiene la superstición de que si come 12 uvas, una uva por cada mes, le va a ir bien. Hágame usted el favor, ¿por qué no comen sandías, 12 sandías? Para que les vaya mejor, ¿no? Hay una superstición que tiene milenios de que la gente que cuando termina el año, cuando por ejemplo se levantan el primero del año, tienen que hacerlo con el pie derecho. Pero ¿se podrá caminar derecho con tanto alcohol que se consume? Es muy difícil. Otra superstición que la gente que no conoce a Dios usa es prender velas. Y estaba viendo una estadística que los incendios se incrementan un alto porcentaje el fin de año. Y los bomberos, hay que dejarlos descansar, los bomberos. Bueno, de ahí un sinfín, ¿verdad?, de supersticiones que la gente hace, cree, le atribuye poderes mágicos de buena suerte, que le va a ir bien, etcétera. Hay quienes aseguran que poniéndose prendas de color amarillo atraen el dinero y se hacen ricos. Bueno, pues todos los de la América serían ricos. ¿Cuántos le van a la América? Ni carro tienen. Entonces no funciona, no funciona. Son puras supersticiones todo eso. La verdad es un número interminable.
de supersticiones irracionales que la gente hace para lograr alcanzar la felicidad y la prosperidad. Propósitos que todo mundo hace y que ahora sí este año. Y estaba comentando con una joven de aquí de cómo la gente hace los propósitos, ¿no? Y bueno, los lugares que más concurridos son el fin de año y principios de año. Uno de ellos son las iglesias, por ejemplo. Se atiborran de gente que dice, ahora sí, Señor, ahora sí. Pero a los 15 días ya. Igual los gimnasios se llenan los primeros del mes y a los 20 días ya están solos otra vez. ¿Por qué? Porque no hacemos propósitos y no los cumplimos, se nos olvida. Todo es como una especie de vanidad. Hasta el IPCO se empieza lleno y a los 20 días ya está a la mitad. Ahora bien, el hecho de que la gente que no conoce a Dios celebre de esta manera supersticiosa la llegada de un año nuevo, ¿acaso significa que nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos? ¿Acaso significa, si ellos celebran así, con supersticiones, y como ya ven que hay gente que dice que todo tiene origen pagano, ¿verdad? O muchas cosas, y sí es cierto, pero pues tendríamos que irnos a vivir a la luna, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar en esta vida? ¿O cómo vamos a vivir? Entonces, si la gente que no conoce a Dios celebra a su manera supersticiosa, pues la llegada de un año nuevo, ¿significa acaso que nosotros los cristianos no podemos desear felicidad y prosperidad para el 2018? ¿Significa que no podemos? Ciertamente que no. No, por supuesto. Para nosotros los cristianos, la obtención de felicidad y prosperidad no se fundamenta en supersticiones. Tampoco se fundamenta en cosas irracionales o cosas sin sentido. Aunque lamentablemente hay por ahí uno que otro cristiano que hacen cosas el fin del año que rayan en la superstición, que dicen cosas como: yo declaro que el 2018 seré feliz y próspero. Esto raya en la superstición, porque yo hago una pregunta: ¿acaso tendremos felicidad y prosperidad simplemente por declararlo? Ciertamente no. Nuestra felicidad, sígame con atención, y nuestra prosperidad debe estar fundada en la palabra de Dios. ¿Dicen amén? Nuestra felicidad y prosperidad está sustentada en hechos, en acciones que nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios, y no solo en palabras o declaraciones que se las lleva el viento. Por ejemplo, vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos un buen número de textos para fundamentar que la Biblia habla de una felicidad que Dios da y cómo podemos obtener esta felicidad. Entonces, si nosotros queremos ser felices en el 2018, la Biblia nos dice cómo, y no habla de declaraciones, habla de acciones que nosotros hacemos en relación con Dios y su palabra. Por ejemplo, el Salmo 25, versículo 13, en la versión, repito, Palabra de Dios para Todos, dice así: quien ame a Dios vivirá feliz. Amar a Dios por sobre todas las cosas, porque el amar a Dios por sobre todas las cosas significa que tú lo estás poniendo a Él en primer lugar. El grande mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, porque Dios como creador merece toda la adoración y la alabanza. Fíjense la condición que está poniendo aquí: quien ame a Dios vivirá feliz. Así de sencillo. Mientras más amas a Dios, más feliz eres. ¿Por qué? Porque en Dios encuentras tu plenitud. En Dios encuentras tu paz.
En Dios encontramos nuestra salvación. En Dios encontramos la guía, el sustento, la fortaleza, todo, porque Dios es todo para nosotros, como cantábamos hace un rato. Quien ame a Dios vivirá feliz. Entonces, cada uno de nosotros los cristianos debe, mientras no tiene que ver nada, obviamente, con un año nuevo, sino que cada día de todos los años tiene que crecer nuestro amor por Dios, de tal manera que estemos dispuestos a cualquier cosa por amor a Dios. Pero luego dice, quien ama a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. O sea que la bendición se extiende a la familia. En el Salmo 37, versículo 3, dice lo siguiente, en la misma versión, dice, confía en el Señor y haz el bien, y así podrás vivir feliz. ¿Qué les pareció eso? Hay dos condiciones aquí. Confía en el Señor. ¿Confiar para qué? Mira, necesitamos depositar toda nuestra confianza en el Señor. En los momentos difíciles, duros de la vida, confía en el Señor. ¿Por qué? Porque en esa prueba, en ese sufrimiento, en esa dificultad, si tú confías en Dios, estás depositando en Él tu fe, tienes paz. Y hay una sensación inexplicable en el corazón del que pone su confianza en el Señor, que se puede traducir en bienestar y que podemos decir que se siente un nivel de felicidad a pesar de la circunstancia. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Nada más declarar yo soy feliz en el 2018? No, hay que amar a Dios. Número 2, hay que confiar en Dios. Pero luego, ¿se fijan cómo son acciones y no solo declaraciones como algunos supersticiosamente? Por ahí me enteré de alguien que decía, no, yo leo 12 salmos. O sea, lo sustituyó por las uvas. Pues tampoco es así. Sigo leyendo el Salmo 37:3. Confía en el Señor y haz el bien. Haz el bien. Pablo en una de sus cartas dice lo siguiente: no se cansen pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El bien al prójimo, a la familia, a la gente en necesidad, el bien al propio país. No te canses de hacer el bien. Pero yo he notado, y por experiencia, como todo ser humano, pues se entiende que el Señor nos salvó y preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, haciendo el bien, pues. Y fíjense que yo tuve una experiencia, para unos 3 meses, con un hermano en el que, bueno, por años invertí mucho tiempo, bueno, hasta recursos financieros, y de pronto me dio la espalda. Y cuando alguien es traicionado, pues no deja de doler, ¿sí o no? Duele. Y ay, me dolió, sí me dolió. El asunto es que nuestro ser, nuestra humanidad, nos lleva a decir, no, pues tanto que invertí tantos años para que me diera la espalda e hiciera lo que quisiera. Entonces, fíjense, yo dije, no, pues ahora ya me la voy a pensar. Y estaba yo en esa lucha. Y en eso me entra un mensaje en WhatsApp, de un pastor en Argentina, que me dice, oye pastor, fíjate que en estos momentos estoy orando por el Señor y Dios me habló y me dijo que te mandara este texto. ¿Y cuál creen que era? No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo digo, ay Señor, no cabe duda cómo en el dolor podemos hacer a un lado tu palabra. Y volví a retomar, me duró poco el asunto. Pero dije, no, es que yo tengo que seguir haciendo el bien. Porque el bien que tú haces, ese Dios te lo devolverá. El bien que tú haces, ese ya quedó en los registros del Señor. Si a quien tú le hiciste el bien te traiciona o es mal agradecido, ese ya no será asunto nuestro.
Así es que, hermanos, fíjate lo que dice aquí: confía en el Señor y haz el bien y así podrás vivir feliz. En ese momento que yo tuve ese sentimiento, la felicidad como que, o la paz como que se empezaron a salir, a hacer a un lado. Pero llega inmediatamente la respuesta del Señor. Qué bueno es el Señor, ¿no? Y me llegó, pero casi instantánea la respuesta. Bueno, yo no estaba pidiendo, yo no estaba ni orando, pero Dios tenía cuidado de mí. Me dice, no. Y le habló otro que estaba muy lejos, hasta casi la Patagonia por allá, imagínense. Mándale este versículo al pastor. Yo dije, ay Señor, gracias. Le agradecí mucho y la felicidad, ese estado espiritual de paz, de armonía, volvió. Entonces, ven cómo no nada más es declarar, son acciones, hermanos. No son declaraciones supersticiosas, son acciones. Confía y haz el bien. Confía en el Señor, haz el bien y así podrás vivir feliz. Y luego miren lo que sigue a continuación del texto. Y disfrutar de las maravillas que Dios tiene guardadas para ti. ¿Cuántos quieren disfrutar esas maravillas? Confíen en el Señor, hagan el bien durante todo el 2018 y van a ser felices. Y las uvas, pues cómanselas, tan ricas, ¿no? Fíjate, el salmista decía, hablando de la confianza en el Señor, en el Salmo 13, versículo 5, dice: yo confío en tu fiel amor. ¿Por qué dijo esto? Porque el salmista David sabía que el amor de Dios es inalterable. Es decir, el amor de Dios no aumenta, no se devalúa, no disminuye, es constante, consistente. Y cada uno de nosotros necesita entender esto, que Dios nos ama con amor inalterable, así dice la Biblia. Con amor constante, no aumenta ni disminuye, aunque nosotros seamos a veces rebeldes y enojones y lo que sea, el amor de Dios sigue allí. Por eso David decía, yo confío en tu fiel amor, pero luego dijo a continuación, me hace feliz saber que me salvarás. Aquí la idea es, me hace feliz que por tu amor, el saber que tu amor, que es inalterable, en cualquier circunstancia que yo esté pasando, en cualquier época del año que viene, metaforizando, eso me hace feliz. ¿Por qué? Porque me da una plena seguridad. ¿Sí? En el Salmo 119, versículo 111, encontramos lo siguiente que escribió el salmista también. Miren este texto: obedeceré tu ley. Obedecer, digan todos obediencia. La Biblia dice que es mejor obedecer que los sacrificios. Notan que la obediencia, miren, la obediencia es una respuesta a Dios, a sus mandamientos. Así de sencillo. El que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, y hay incluso un salmo profético que se llama un salmo mesiánico, así se les denomina, donde Jesús dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. La frase, el hacer tu voluntad, me ha agradado, esa frase, me ha agradado en el hebreo, es una palabra que implica una profunda satisfacción, dicha, que se produce por hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, estás agradando el corazón de Dios. Y Él se siente contento contigo como se sentía Dios contento con Job, tan contento que lo presumió y dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón santo, justo, recto y temeroso de Dios. Dios estaba muy complacido con su siervo Job, porque era un hombre obediente, humilde, servicial, fiel, íntegro. Entonces la obediencia, hermanos, es una acción imprescindible en la vida de un cristiano. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, como dice aquí, obedeceré tu ley para siempre, porque me hace feliz. Hermanos,
no hay la menor duda de que a pesar de las circunstancias adversas, podremos disfrutar de esa sensación que los humanos definimos con felicidad, de tal manera que los que no conocen a Dios vean, o cuando te vean dicen, bueno, tú estás pasando una situación difícil y te oigo, te veo, pues como si nada estuvieras pasando. Es que yo amo al Señor, confío en el Señor, y eso me hace feliz cuando yo le obedezco. El mismo salmista en el Salmo 119, pero en el versículo 162, miren lo que dijo acerca de la palabra de Dios. Dijo, tu palabra me hace tan feliz. Fíjense esa pequeña palabrita, tan feliz. Ese es el énfasis. Tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. ¿Cómo reaccionarías tú si de pronto te llega el 2 de enero una notificación de que un tío que se había ido a los Estados Unidos hace 30 años y vivió allá solo, pero trabajó mucho y dejó una herencia de $5 millones, 3 casas y una franquicia del Starbucks, y que de pronto te dejó a ti como heredero de todo? ¿Cómo reaccionarías? Le hace contentos, ¿no? ¿Quién no se pone feliz? Bueno, hay un error en creer que los bienes materiales nos producen felicidad. Es un error, porque hay mucha gente rica que es totalmente infeliz. Pero a lo que voy es esto, en relación al versículo: tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro, como si hubiera recibido mucho más que si yo hubiera recibido una herencia de mucho dinero. Tu palabra me hace ¿qué? Tan feliz. A mí me produjo un sentido de felicidad profundo cuando el pastor me da ese texto. Pero allí no terminó la historia, porque después otro hermano me manda un WhatsApp y me dice: pastor, fíjese que Dios me dio este texto y me dijo, compárteselo a Chuy. Y era el mismo. Y ahí no termina la historia. Fueron 3 hermanos que me enviaron el mismo texto. Su palabra me produjo a mí mucha felicidad, que no la cambiaría en ese momento por el auto más lujoso, en ninguna manera. Por eso David decía: tu palabra me hace tan feliz. Ahí está, hermanos, que su palabra nos llene tanto de felicidad durante todo el año, que estemos sólidos, contentos, felices. Amén. Ahora mira el Proverbio 29, versículo 6. Dice: el perverso, o el malo, el malandrín, el perverso queda atrapado en su propia maldad. Pero el justo, ¿cuántos son justos? Justificados por la sangre de Jesús, por la fe en Cristo. Pero el justo canta y vive feliz. El justo canta y vive feliz. ¿Cuántos cantan al Señor? Hay gente que a veces llega aquí, son invitados y pues no están acostumbrados a reuniones de este tipo y pues no falta quien diga: ay, ¿por qué tanto canto? 1 hora ahí parado cantando. Bueno, ellos no encuentran felicidad en eso. Pero en la banda, el recodo, toda la noche. Bueno, es que cada quien adora al Dios que ama, ¿no? Y a mí hasta se me hace poco. Ha habido ocasiones en que está la adoración y a veces le hago una seña al que está dirigiendo: sí. Porque el justo canta y vive feliz. Santiago, el apóstol, dijo: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y si acaso estás triste, haz oración. Entonces tú haces oración, viene la palabra y ese sentimiento, lo voy a poner así, de felicidad, retorna al corazón, a pesar de las circunstancias que están alrededor. El Salmo 4, versículo 7, dice:
Señor, mira cómo dice este salmo, Señor, tú me has hecho sentirme más feliz que en los momentos de las mejores cosechas. O sea, cuando coseché, cuando estaba en la abundancia, pues me sentía bien, contento, pero dice, tú, Jesús, tú me has hecho sentirme más feliz. Que Jesús, hermanos, sea nuestra felicidad. Que Jesús sea nuestra razón de todas las cosas en esta vida. Eso, hermanos, nos tiene asegurados un feliz año. A ver, voltea con tu hermano y dile, feliz año. Que la felicidad de Jesús te envuelva. El Salmo 19, versículo 8, dice así: las leyes de Dios son justas, son equitativas, no discriminan a nadie. Las leyes de Dios son justas. Y luego dice, hacen feliz a la gente. ¿A cuál gente? Aquellos que obedecen, aquellos que confían. ¿Cómo nos hace? Felices. Los mandamientos del Señor son buenos, dice en esta versión. ¿Por qué son buenos? Porque lo que Dios pretende con sus mandamientos es bendecirnos, que nos sintamos contentos, felices, agradecidos, cantándole. Por eso es que los mandamientos que Él nos da a nosotros, Él los diseñó para bendecirnos. ¿Para qué Dios diseñó sus mandamientos o nos los dio? Para bendecirnos. Por eso no debemos de hacerlos a un lado, sino abrazarlos, porque tienen el propósito de bendecirnos. ¿Quieren ser felices en el 2018? Obedezcan al Señor, confiemos en el Señor, sigamos haciendo el bien, porque sus mandamientos son buenos. Y cuando te pase algo como lo que me pasó, que me sentí un poco desilusionado, bueno, luego viene el mandamiento, perdónalo de la manera que Cristo te perdonó, tú también perdónalo. Y tú dices, es verdad. Entonces oras, Señor, pues sí me dolió, pero pues a ti te hicieron cosas peores. Y empiezas a orar, ¿no? Y Señor, pues yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y a medida que tú estás haciéndolo, estás entrando en la acción, ya no solo en el conocimiento, y estás dando el paso de obrar, de accionar en el mandamiento. En ese momento cuando ese sentido de felicidad, de armonía, de paz vuelve a tu corazón, porque los mandamientos de Dios son buenos. Dice, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Ese es el propósito de los mandamientos de Dios. Camina en los caminos de Dios y aunque haya aflicciones, tendrás gozo. Eso es lo que decían los escritores del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago, el mismo Pablo, gozaos en la tribulación. ¿Sí? ¿Qué me dicen de todas las bienaventuranzas que el Señor dijo? En el Salmo 128, versículo 1, mira este versículo. ¿Cómo se lee en la versión Palabra de Dios para Todos? Dice así: afortunado todo el que respeta al Señor. Afortunado, como ustedes están viendo ahí en la pantalla, tiene algunos sinónimos y algunas Biblias los traen traducidos como feliz, dichoso, próspero, bienaventurado. Entonces vamos a leerlo así: feliz, dichoso, próspero, bienaventurado todo aquel que respeta al Señor. En la versión Reina Valera dice el que teme al Señor. El temer a Dios es respetar a Dios. ¿Cómo respetamos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos, siendo reverentes cuando estamos en su presencia, o respetándolo a Él, dándole a Él el lugar que merece en nuestro corazón. Nosotros respetamos a Dios como congregación en este lugar cuando le rendimos a Él toda la gloria, cuando le damos a Él toda la alabanza, cuando le damos a Él todo el mérito. Nosotros le estamos dando su lugar, lo estamos respetando, lo estamos tratando como Él merece, como es digno de toda la alabanza. Entonces, vean cómo produce dicha, felicidad, prosperidad, bienaventuranza
todo el que respeta al Señor. Hermanos, respeten al Señor. Respetemos al Señor. Pero no solamente aquí, en tu casa. No solamente en tu casa, en tu trabajo, no solamente en tu trabajo. Cuando vas en camino al trabajo, qué sé yo. Bienaventurado todo el que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios. Dichoso, produce esa dicha, esa felicidad. Versículo 2. Miren las consecuencias de respetar a Dios. Disfrutarás del fruto de tu trabajo. O sea, lo que tú obtengas de tus ganancias por la actividad que tú tengas, lo vas a disfrutar. Aquí dice, y cuando alguien disfruta lo que ha recibido, lo que ha ganado por la misericordia del Señor, produce una dicha. Desde el platillo más sofisticado hasta el plato más sencillo, pero lo que importa es estar amando a Dios, confiando en Dios. Y esto dice, nos produce que disfrute del fruto de tu trabajo, lo disfrutarás. Y luego añade, serás feliz. Ahí está, ¿ven? Serás feliz y te irá bien en la vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Respeten al Señor, honren al Señor, sigan sus caminos y disfruten lo que Él les da. Sean felices. Que te vaya bien en el 2018. Amén. Fíjate el versículo 3. En tu hogar, tu mujer será como una vid llena de uvas. Qué bonita frase, ¿no? En tu casa, tu esposa va a ser como una vid llena de uvas. No 12, un montón. Dice, tus hijos alrededor de tu mesa serán como plantas de olivo. De esa manera será bendecido el que respeta al Señor. Así es que, ¿qué uvas, ni qué velas, ni qué declaraciones? No, así no es. Ahora, ¿podemos nosotros los cristianos desear prosperidad y felicidad? Les estoy preguntando. La respuesta es un rotundo sí. Y lo vimos al inicio en el texto que leímos de tercera de Juan 1. Vamos allí de nuevo. Dice, el anciano, que es Juan, a Gayo, se está dirigiendo a este cristiano, le dice, a Gayo el amado, o sea, Juan amaba mucho a este hermano en Cristo, a quien amo, dice, en la verdad. Y le dice en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Eso yo lo deseo. Y también deseo que prospere tu alma. Yo deseo lo mismo para cada uno de ustedes. No, pero es de origen pagano, desear. Váyase a vivir a la luna. Estamos aquí en la tierra y estamos viendo que en la Biblia podemos desear lo mejor para otra persona, independientemente del año o del día. Pero aprovechando que pues entra un año nuevo, pues yo deseo para cada uno de ustedes, junto con todos los pastores, nuestras esposas, deseamos lo mejor para ustedes. Deseamos que maduren, que sigan creciendo, que Dios les dé mucho trabajo, pero que trabajen. Que Dios les dé mucha armonía en su hogar, que caminen con Dios, que sean prosperados en sus negocios, pero sobre todo que sean transformados a la imagen de Jesús. Deseamos que sus mentes sean conformadas al pensamiento de Jesús. Ese es nuestro deseo, ¿sí o no, pastores? De todos, para todos ustedes. De ahí el esfuerzo, porque así como Juan amaba a Gayo, nosotros los amamos y deseamos lo mejor para ustedes. Ahora bien, déjenme explicarles un poco más sobre ese texto. Cuando Juan dice, amado, yo deseo, esa frase, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, es una palabra griega, euodó, esa es la palabra un poco difícil de pronunciar. Esa palabra, dice el diccionario, que se utiliza con el significado en primera instancia de desear un buen viaje. Ese es en primera instancia.
de desear un buen viaje. Alguien que va a ir a otra ciudad, a otro país, te deseo un buen viaje, que te vaya bien, que Dios te guarde en el camino. Es un buen deseo para alguien que viaja, porque en los viajes siempre hay riesgos y peligros. Ese es en primera instancia. Pero dice el diccionario que esa palabra griega, que se traduce por desear prosperidad, también implica prosperidad, bendición en todo aquello en lo que tú puedas ser prosperado. Es decir, que también incluye las cosas materiales. No es lo más importante en el deseo de prosperidad, como vamos a ver, pero incluye las cosas materiales, porque ¿quién de nosotros no necesita de comida para satisfacer el apetito, el hambre, de vestido, de un techo donde vivir? Y eso produce un sentido de felicidad, no en el grado de lo más excelso, que es lo espiritual, pero a fin y al cabo son cosas que nos hacen sentir bien, ¿sí? Cuando alguien compra su casita y Dios le da, lo bendice, pues se sienten contentos, ¿no? Y pues los invito a la inauguración allí, Dios me dio una casa y voy a hacer un pozole. Pues vamos al pozole. Está contento porque yo el otro día, el jueves, cuando ya iba a mi casa después de la reunión, estaba un señor allí junto a las vías, por esta parte de aquí, y estaba disponiéndose a dormir. Y yo lo vi, yo iba dando la vuelta así. Entonces él se sienta y se echa una cobija y se acuesta, y yo lo miré. Yo dije, o sea, siente uno pena, porque yo tengo donde dormir. Bueno, Juan está diciendo, deseándole a Gayo, su hermano en Cristo, yo deseo que te vaya bien en el viaje o en los viajes que tú hagas, pero también deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas lo indispensable para comer, que tengas un techo donde tú te cubras, que tengas ropa para cubrirte del frío. Eso incluye también. Pablo utilizó este verbo euodo del griego para referirse a la prosperidad económica, y lo usó en 1 Corintios 16:2, que dice así: cada primer día de la semana, en cuanto a las ofrendas, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Aquí se refiere a la prosperidad económica. Ahora, en la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo, 1 Corintios 16:2, se lee así. Dice, es decir, que cada domingo, porque el primer día de la semana es el domingo, dice que cada domingo, como hoy, que cada domingo, cada uno de ustedes, les dice a los corintios aquí, pero se aplica a nosotros, debe apartar y guardar algo de dinero, según lo que haya ganado. O sea, Pablo aquí está diciendo, en la Reina Valera dice, según haya prosperado, o sea, según Dios lo haya bendecido, a unos más, a otros menos, pero Dios tiene cuidado de nosotros y a todos nos prospera, a todos nos bendice. Y aquí se...
trataba de dar una ofrenda, en este caso específico del texto, de dar una ofrenda para los pobres, los hermanos pobres de Jerusalén, que habían quedado pobres a causa de la persecución. ¿Por qué? Porque perdían sus trabajos, les cerraban los negocios, no tenían cómo trabajar y producir, y entraron en pobreza. Y los corintios no tenían esas circunstancias. Y Pablo les dice: yo deseo que ustedes prosperen. Dios nos bendice a todos, pero hay que participar ahora de con los que tienen necesidad. A eso se refiere este texto. Ahora, vuelvo a 3 de Juan, en el versículo 2. Dice: yo deseo que seas prosperado. En tercer lugar, incluye, la primera es desear un buen viaje, el segundo, las cosas elementales de la vida, incluye lo económico, lo material, pero en tercera instancia, la palabra eudó incluye en ese deseo de prosperidad, fíjense, salud física y salud espiritual. Voy a leerles 3 de Juan, versículo 2, o sea, el mismo que estamos estudiando, pero en la versión NBI, que dice así: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Buena salud. Qué importante es gozar de buena salud, ¿no es cierto? Es una bendición, es un nivel de prosperidad, porque cuando tienes buena salud, pues tú trabajas, eres productivo y suples para tus necesidades y las de tu familia. Cuando una persona cae enferma, difícilmente puede producir, ¿sí? Y si tiene aseguranza, bueno, algo le puede ayudar, no te dan todo, pero algo, pero los que no. Entonces es una bendición tener buena salud, pero fíjense bien, la salud o el cuerpo que Dios nos dio, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es cuidarlo lo mejor que podamos. Y eso tiene que ver con una buena alimentación, ¿sí? Y bueno, ¿qué decir de estas fiestas decembrinas, llamadas fiestas decembrinas? La pozoleada y la tamaleada están a todo lo que dan. Fíjense, a mí me encanta el pozole. Pero ¿sabe cuántas veces en el año comí pozole? 3 veces. Nada más, y me encanta. Una fue cuando, como por ahí por medio año, que mi esposa salió a un viaje a ministrar y dije, bueno, pues no está para invitarla. Y me fui al pozole. La segunda vez fue en la reunión de matrimonios de hace 2 semanas. Le dije a Chava, era de traje y pues yo traje otra cosa, traje hambre. y le dije, oye Chava, ¿habrá pozole por ahí? Creo que sí, yo te aparto un plato. Sale. Pues sabe que me gusta y sí, me llegó ahí, estaba delicioso el pozole. Y la tercera fue ahora en el 24. Mi cuñado y mi hermana hicieron un pozole muy sabroso y el plato estaba muy generoso, lo mismo que el plato que me sirvió el pastor Chava. Y mi cuñado me dice lo mismo que me dijo Chava cuando vieron que le di buen fin. Me dice, ¿quieres otro plato? Entonces yo respondo, sí, pero no. O sea, sí quiero, pero no. ¿Por qué? Además, después de los 60 años, pues ya como que no es lo mismo. Entonces, sí quería otro plato. Y tenía, en mi casa el 24 tenía una olla así. Pero mi cuñado dice, ¿te gustó, cuñado? Le digo, está buenísimo, cuñado, lo disfruté mucho. Dice, ¿quieres otro plato? Le digo, sí, pero no. Se me queda bien. O sea, sí quiero, pero hasta ahí. ¿Sí? Los nutriólogos hacen su agosto en enero, pero nada más por 15 días. Porque luego ya se les olvida a todos y volvemos otra vez a los desórdenes. No, hermano, miren,
Hay cristianos que son sanados milagrosamente por la misericordia del Señor de enfermedades y no se cuidan. No, es un error. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Amén, hermanos. Porque es una bendición y Dios quiere que estemos sanos. Entonces yo les deseo que estén sanos en el 2018. ¿Ustedes también me desean lo mismo? Podemos desear, pero no solo buena salud, dice aquí en esta versión. Yo deseo que tengas, que goces de buena salud. Y luego añade, así como prosperas espiritualmente. Esa es la prosperidad en grado sumo. Prosperar espiritualmente, que tú entiendas más a Dios, conozcas más a Dios en su carácter, lo conozcas como el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que conoce los más íntimos pensamientos del corazón, aquel que es omnipresente y omnisciente, que todo lo conoce y en todas partes está, para que lo respetes y no digas, nadie me ve, te está viendo Él. Esa prosperidad espiritual es la que rinde frutos de eternidad. ¿Me explico? El ser conformados a la imagen de Jesús. Transformar tu mentalidad, tu manera de pensar al pensamiento de Cristo. A veces hay hermanos, cristianos que hacen preguntas de primer año. Bueno, nosotros somos pacientes, debemos ser pacientes, ¿no? Y contestarles, pero a veces cuando alguien me hace preguntas de primer año, o sea, de un recién convertido, y ya me es muy familiar su rostro, o lo saludo. ¿Cuántos años tienes en casa de oración? 15 años. ¿Y todavía no sabes distinguir la voz de Dios? No. Dices, ay Dios, bueno, mira, entonces le explicas. Bueno, yo deseo que crezcan en eso espiritualmente. Lo deseo mucho más a que tú tengas un carro del año. ¿Sí o no? La verdad, deseo mucho más que tú en las tribulaciones confíes en el Señor, a que tengas un trabajo donde ganes 50,000 pesos mensuales. O sea, también te lo deseo, pero deseo más que prosperes espiritualmente. Eso te va a dar una profunda felicidad. Eso no lo puedes comprar con dinero. Fíjate cómo David le da a Salomón un consejo de cómo prosperar. Primera de Reyes 2:1 le dice así: llegaron los días en que David había de morir. Ay, ay, ay. ¿Cuántos saben que tenemos los días contados? ¿Cuántos saben que llegará el día? Bueno, David era un hombre muy objetivo. Y dice, llegaron los días en que David había de morir. Él lo entendió. Digo, pues ya, hay que partir con el Señor. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, o sea, lo llamó y le dijo, ven para acá, te voy a dar unas instrucciones. Si tú las obedeces te va a ir bien. Miren lo que le dijo. Le dice el versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra, que es morir. Y luego le dice a su hijo Salomón, esfuérzate. Yo les digo, hermanos, la prosperidad, la bendición no viene sin causa.
viene a causa de, o por una razón. Esfuércense también en la gracia, esfuércense en los caminos del Señor. O para que me entiendan, como mexicanos, échenle ganas. ¿Sí? Y David, sabiendo, conociendo el camino del Señor, que no es fácil, le dijo: Salomón, hijo, esfuérzate y sé hombre. Hace rato que Toño dijo: a ver, ¿cuántos los hombres? Y nomás uno. Bueno, a ver, ¿dónde están los hombres? A ver si como brincan y como gritan, obedecen. Fíjate, esfuérzate, le dice, y sé hombre, Salomón. O sea, Pablo a los Corintios les dijo: pórtense varonilmente. ¿Cómo es un hombre? Un hombre es su cabeza del hogar. Un hombre es el que lleva la guía a la familia. Un hombre es el que provee. Y le dice: Salomón, sobre ti va a recaer una gran responsabilidad. Necesitas esforzarte y pórtate como hombre, Salomón. Pero luego le dice en el versículo 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. O sea, obedece la palabra de Dios, andando en sus caminos. Yo imagino al joven Salomón escuchándolo allí, a David ya viejo, ya era anciano allí. Dice: y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, o sea, en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendan. ¿Qué les pareció ese versículo? Muchos dicen: el Señor no me bendice. Bueno, ¿cómo está tu obediencia? ¿Respetas a Dios? ¿Caminas en los caminos del Señor? No, pero quiero la bendición. No, pues ¿cómo? Así no funciona. Ponte un pantalón rojo, a ver si te funciona, y una camisa amarilla para atraer el dinero. No, mis queridos hermanos, así no funciona de ninguna manera. Pasa el tiempo y vemos cómo Dios bendijo a Salomón, el hombre más sabio en ese tiempo, en su tiempo, fue el hombre más sabio de la tierra. Y no solo espiritualmente tenía un discernimiento, pues él escribió los proverbios, el Eclesiastés, los cantares, o sea, un hombre muy sabio, pero al paso del tiempo, y además le añadió muchas riquezas, era un hombre muy rico. Dios también lo bendijo en todo. Y después en Proverbios, que él escribió, capítulo 11, versículo 25, él dijo algo muy importante acerca de la prosperidad. Dijo: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, o sea, el hambriento, el que tiene una necesidad, él también será saciado. Miren, este versículo en la versión Dios habla hoy, miren cómo se lee. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera. El que da también recibirá. La Biblia habla, y el dato que dio Toño acerca de cuántos textos hay de cada tema. ¿Cuántos eran, Toño? ¿Dónde andas? A ver, ¿cuántos textos dijo que había que hablaba del dar? ¿Más de qué? Más de 2000. Hay un secreto en la generosidad que muy pocos han descubierto. ¿Por qué? Por varias razones. Puede ser el egoísmo, la tacañería.
la avaricia. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Aquí está un cristiano, tiene un auto año 2000, ya está, pero todavía funciona, todavía corre por el periférico, cae en los hoyos del periférico y no se desarma, o sea, todavía más o menos aguanta el autito, ¿no? Año 2000. Y de repente resulta que alguien, su papá, su mamá, un amigo, le dice, oye, fíjate que te quiero regalar algo, y te regala un auto 2013. Pues es relativamente nuevo, ¿no? Pues con 4 años de uso, pues debe estar en muy buenas condiciones. Y tú te pones bien contento y le das gracias, ¿no? Y dices, ay, pues muchas gracias, ay, no, qué tremendo, me regalaste un auto. Entonces, tú razonas y dices, ¿y qué voy a hacer con este 2000? Ah, ya se lo voy a vender. ¿Cómo que a vender? A ver, ¿cómo que a vender? ¿Cómo que a vender? Todos se quedan callados porque todos piensan, no, el otro lo voy a vender, voy a sacar otra lana. ¿Cómo que venderlo? No, está mal la ecuación. Dios va a bendecir al que te regaló ese auto. No tengo la menor, eso es lo que dice la Biblia. Pero tú te vas a quedar estancado. Y ahí es donde muchos todavía no les cae. Ayer un hermano me dijo, ¿sabe, pastor? Yo he descubierto eso. Es más, me dice, hace una semana me volvió a suceder. Resulta, dice, que murió un familiar. Dice, y pues nos avisa, a mí me avisaron cuando ya lo llevaban a sepultar. Pero estando allí, un ratito que yo pude ir con la familia, oigan, pues pasaron la charola para pagar los gastos, ¿no? Del funeral. Y dice, yo, ay, pues yo pues no estoy preparado y pues, ay, a ver cuánto tengo. Entonces dice, yo abrí la cartera y saqué el billete de mayor denominación, que era el único. Y no dudé. Dije, bueno, no hay para pagar, no, la familia no puede, pues yo con esto. Dice, mira, pastor, bueno, allí pasaron a ver la charola, ¿no? Entonces él dio. Dice, mire, pastor, cuando salimos de la funeraria, cuando llegamos al panteón, cuando yo me bajo y entro al panteón, estaba un billete tirado de la misma denominación. Apenas lo di, ya Dios me lo estaba regresando. Así funciona. Y es ahí donde muchos no les ha caído. No les ha caído. Siempre que te regalen algo, tú regala el equivalente o el que lo sustituyó. No necesitamos, no es difícil encontrar gente que no tenga necesidad. Hay mucha gente con necesidad. Hay gente inclusive, fíjense, que puede tener una casa muy bonita de un valor significativo, pero no tiene para comer, no tiene liquidez, se dice, ¿no? Yo me he encontrado con gente así. Yo tengo un vecino, bueno, vive como a 2 cuadras, ¿no? Pues es un vecino, que a veces decimos vecino al de al lado, pero como unas 2 cuadras. Él fue un jugador de fútbol muy famoso, ganó millones de dólares, mucho dinero. Y construyó una casa. En una ocasión él me comentó, dice, mira, esta casa me costó $1,200,000. Ay, híjole, pues es muchísimo dinero, $1,200,000. Son como 20 y tantos millones de pesos. Sí, está muy bonita la casa. Y no sé por qué salió la plática en una ocasión y me dice, pues sí, mira, tengo esta casota, pero, ¿lo cree, pastor? No tengo para comer. No tengo para comer. ¿Cómo? Le digo. Dice, no tengo para echarle la gasolina al auto. El otro día un hermano, oye hermano, no te vimos en la reunión. Ay, y traía un auto nuevo. Dice, ¿lo cree que no tenía para la gasolina? O sea, siempre va a haber gente que está en cualquier necesidad.
Y como Dios nos bendice, ¿o no? No debemos detener la bendición, hermanos. Porque la Biblia es muy clara: el alma generosa será prosperada, el que saciare también será saciado. Pablo citó un dicho de Jesús que no quedó registrado en los evangelios. Y él dijo: como bien dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir. Y bienaventurado es una palabra que también se puede traducir por feliz, dichoso. Porque hay una satisfacción cuando Dios te dice: bendice a Él, dale a Él. Entonces tú en obediencia lo haces, no por lo que te va a regresar, sino porque ya encontraste una felicidad que está allí. El bendecir al que no tiene o está en una situación de necesidad. Entonces cuando tú lo haces, hay una sensación que viene casi de inmediato. El asunto con eso es que Dios no se queda con nada y no es deudor de nadie. Y Él dice que el alma generosa será prosperada. Amén, hermanos. Entonces hay que ser generosos en este 2018. Si tienes 10 pares de zapatos, bueno, hay quien solo tiene uno. Puedes compartirle un par, pero los más nuevos, y los que más te gustan. El mismo Salomón nos da otro ejemplo y otro consejo de cómo prosperar. Miren, para irnos sobre el final, dice Proverbios 13:4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. O sea que está ahí: yo ahora sí, mi propósito para el 2018 pero es bien flojo, es perezoso, dice, y nada alcanza. Y luego añade: mas el alma de los diligentes será prosperada. En la versión Dios habla hoy se lee así: el perezoso desea y no consigue, el que trabaja prospera. Así es que, hermanos, a darle duro a la chamba, como dicen en el 2018. Pero no seas de esos trabajadores con una mentalidad tan pobre, tan mezquina, tan pusilánime, tan débil. O sea, de que estás ahí en tu trabajo, eres oficinista o qué sé yo, y pasa el jefe y te saluda, y de pronto ve un vaso de un café que alguien tomó y lo tiró. ¿Puede recoger eso? No, a mí no me corresponde. Yo soy oficinista. Pero no lo puede recoger. No lo recojo. Oye, pero no, ¿y si no, el sindicato? ¿Sindicato? No, hermanos, mira, esos los ves en las oficinas en muchos lugares. Y es gente que no cae bien. Es gente que mezquina, es gente que tiene una mentalidad tan miserable. No, hermano, tú sé diligente. No hay nada, un trabajador diligente donde quieres aceptado, amado y respetado. No te tienen que decir las cosas, aunque no te toque, aunque tú seas el capturista ahí en tu computadora. Si ves que se cayó, se tiró el bote de la basura, se volcó, ve y recógelo y levántalo. Mira, hazlo como para el Señor. Tarde o temprano se van a fijar.
Y lo que tengas que hacer, cumple con tu trabajo. No estés como el típico trabajador, ¿verdad? Que está allí la fila y está comiéndose su torta y luego de esos con virotes de la central de este tamaño. No, pues imagínate, una tortota. Oiga, llevo prisa, espérese, y todavía te regañan. Vas a pagar y todavía te tratan mal. No. Ese tipo de trabajadores, no. ¿Verdad que no? Pero chambien, levántense temprano. ¿Cómo la ven? ¿Quieren que Dios los bendiga en su trabajo? ¿Quieren que los asciendan? ¿Quieren que les eleven les suban el sueldo? Trabajen con ganas. Fue muy nerviosa esa risita. Échenle ganas al trabajo, sean diligentes, levántense temprano. Encomienden cada día al Señor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios: el perezoso no prospera, pero el que trabaja sí prospera. Y finalmente, hermano, todos los cristianos debemos estar conscientes que seguimos cometiendo errores. ¿Están conscientes de eso? Hay una queja o comentarios de que no, mi esposo es de esos que nunca reconoce que se equivoca. Todo tengo yo la culpa. Yo siempre soy la culpable, dice la señora. Y luego lo ves a él, pues sí. Oh, híjole. No, allí no hay mucha conciencia, ¿verdad que no? No. Pero necesitamos estar conscientes, hermanos, que seguimos cometiendo errores, que muchas veces pecamos. ¿Están conscientes de eso? Que fallamos, que nos equivocamos. Escuchen, ese es el último punto. Una manera de prosperar, esta es prosperidad espiritual, es reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestras injusticias. El Espíritu Santo siempre nos va a redarguir, ¿sí? Y dice el mismo Salomón en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Fíjate, tú puedes decir: yo respeto al Señor, yo obedezco al Señor, hago esto, soy generoso, sí, pero escúchame bien. Si tú la palabra encubrir aquí en el hebreo, la idea es disimular. Así como, no, yo estoy bien, no. El que disimula, el que encubre sus pecados no prosperará. O sea, todo lo demás lo podemos hacer de alguna manera, pero si hay pecados en el corazón o que nos envuelven y nos quieren derribar y no los confesamos, hermano, no hay prosperidad para el 2018. ¿Cómo la ven? ¿Quieren prosperidad? Dice aquí: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otra versión dice: alcanzará el perdón de Dios. Así es que, hermanos, concluimos. Ama a Dios. ¿Quieres un feliz y próspero 2018? ¿Sí o no? Bueno, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Confiemos en Él en cualquier circunstancia. No dejemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos. Obedece al Señor, respeta al Señor. Así podrás vivir feliz y disfrutar de las maravillas que Dios tiene preparadas para ti en este 2018. Sé generoso de corazón, sé diligente, guarda sus mandamientos y reconoce tus errores cuando los cometas. Y entonces tendrán un feliz y próspero 2018.